Tema predominante y preocupante, hay que decirlo, recordando, Iván, al propio presidente Santiago Peña cuando los periodistas en el transcurso de la semana le habían abordado acerca de cómo se soluciona el grave problema de los enfermos con tratamiento oncológico y sus familiares y los medicamentos y los instrumentos y los recursos, etcétera. Reconocía el propio presidente, es un problema que hay que abordar y solucionar. Posteriormente, el Ministerio de Salud Pública decidió intervenir el Instituto Nacional del Cáncer. Al toque, apartar, por cierto, a su director, decía, en tanto dure la investigación o la intervención, por 30 días aproximadamente. Habían nombrado una interventora en ese caso. Pero ¿qué pasó anoche? Anoche, el doctor Doria, ahora ya exdirector del INCAN, decidió presentar su renuncia. Efectivamente, anoche en este servicio informativo nos hacíamos eco de esa intervención que se disponía desde el Ministerio de Salud para el Instituto Nacional del Cáncer y se informaba que el doctor Raúl Doria estaría apartado del cargo mientras dure esta intervención. Sin embargo, el doctor Doria a medianoche presentó su renuncia porque claramente él no estaba conforme con la decisión tomada desde la cartera sanitaria a intervenir su administración. Y esto era confirmado en la mañana de hoy por el viceministro de Atención Integral de Salud, Santiago García, quien conversaba con los compañeros de Radio Monumental y relataba que el mayor problema que referían los pacientes oncológicos respecto al doctor Doria era el trato o quizás la falta de empatía. Escuchemos lo que decía el viceministro García esta mañana en este sentido. A la noche recibimos la noticia del doctor que renunciaba al cargo. Ahora, francamente no sé si se molestó, no, solamente dijo que estuvo conversando con sus familiares y que es una decisión personal y familiar, por lo tanto eso le llevó a apartarse del cargo de Santiago. Los pacientes reclamaban un poco el tema del trato y cosas así, pero más que eso no sé, Santiago, cómo decirte, hubo muchos cambios en el INCAN durante su administración. Una larga lista de cosas que fueron cambiando y se fueron implantando. Sin embargo, ese feeling con la gente es lo que no llegó a aprender demasiado con los pacientes oncológicos. ¿Qué reacción operó en alguna de las personas afectadas por este tremendo drama de la enfermedad oncológica, Iván? María Estela Galeano es una paciente oncológica quien en contacto con NPI Noticias Paraguay decía que no puede ser que tras tantas manifestaciones que han realizado en los últimos días, 3 en tan poco tiempo, el doctor Doria no haya notado o no haya mostrado sensibilidad con los pacientes. El problema de la empatía, la falta de trato, la falta de insumos. Ella dice, si en la primera manifestación que hacíamos ya había una respuesta por parte del director, quizás la historia sería diferente. Esto es lo que decía una de las pacientes oncológicas. Escuchemos su testimonio. Acá, aparte de los medicamentos, el trato, esa empatía, esa calidez humana, es lo que no estábamos recibiendo con él, para empezar. Y aparte, si es que hay licitaciones ganadas por algunos laboratorios, yo creo que se tiene que ver, primeramente, dar licitaciones a laboratorios que no están teniendo medicamentos, por ejemplo. ¿Cómo uno le va a decir al paciente que está en tratamiento? Porque el tratamiento del cáncer es a tiempo y en forma. Acá no hay de otra. Una vez siendo diagnosticada cáncer, ya es urgente. Eso ya se debe de ser atendida lo más pronto posible. Medicarla ayer, no mañana. Ese es el tratamiento del cáncer. Y la pregunta, Ricardo, es si la salida de Doria desactiva o no la crisis del INCAN. Por lo menos para el sector de la oposición en la Cámara de Diputados, de ninguna manera. Ellos dicen que se necesita una reorganización interna del INCAN,
pero sobre todo ellos hablan de la falta de presupuestos para poder atender a los cientos de pacientes oncológicos que van casi diariamente a atenderse en este hospital. Ellos recordaron, por ejemplo, aquel proyecto de ley de impuesto selectivo al tabaco que se rechazó en Cámara de Diputados. Principalmente los cuestionadores a esta iniciativa fueron los del sector cartista. Ellos dicen que están buscando la manera de reformular esta propuesta legislativa y volver a insistir con ese proyecto, porque creen que allí se puede sacar justamente los recursos para poder destinar al INCAM. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba el diputado Raúl Benítez y el diputado Freddy Franco del PLRA. Muchas quejas por la gestión en sí del propio Doria. Es importante señalar que nosotros hemos hecho una propuesta, o sea, el diputado Billy Vázquez y en apoyo a nosotros, de, por ejemplo, subir el impuesto al tabaco para tener más fondos para el INCAM. Eso fue rechazado por el cartismo, ¿verdad? Por otro lado, también hemos tratado de hacer la interpelación de tal manera no a ponerlo en el foco a Doria nomás, sino poder conocer cuál es el problema en el INCAM. Si son fondos, ¿dónde está el dinero que se necesita? O sea, ¿cómo podemos hacer para conseguir ese dinero? Pero al final ellos nos dicen que no es fondos. Entonces, no va a cambiar nada si cambiamos los nombres, mantenemos el mismo presupuesto o ni siquiera se sinceran en qué es lo que necesita el Ministerio de Salud y en este caso el INCAM, ¿verdad? ¿Y quiénes sufren? Evidentemente los pacientes que van a tener problemas para hacerse los estudios, que van a tener problemas con los medicamentos, entre otras necesidades que no se van a cumplir. Así que este es un pasito que han logrado los pacientes oncológicos, pero para una solución real necesitamos sinceramiento por parte del gobierno de qué hace falta en el INCAM. ¿Son recursos humanos, recursos financieros o simplemente gestión? Vamos a volver a insistir con otros colegas para el aumento al impuesto al tabaco, que es muy bajo dentro de la región, y creemos que con eso también vamos a ayudar al alicaído presupuesto que tiene la institución, como ya lo veníamos manifestando. Un año después recién se puede plantear eso después de un rechazo. Lo que pasa es que se rechazó en el primer trámite, entonces sí se puede volver a plantear y con un proyecto que sea totalmente diferente pero que tenga el mismo fin. ¿Incluirían a otros productos dañinos a la salud? Sí, ¿por qué no? Podemos estudiar entre todos los colegas. Lo importante es que acá tenemos que discutir entre los colegas de la oposición antes de presentar un proyecto.